Esa noche vi la Santa Compaña. No creo en fantasmas. No creo en meigas. No creo en procesiones de muertos que caminan con velas por los caminos de Galicia buscando a quién llevarse. Mi padre tampoco creía. Decía que la Santa Compaña era lo que les pasa a los borrachos cuando vuelven solos de la taberna por un camino sin farolas. Pero vi luces en el acantilado. Vi una procesión subiendo hacia el faro. Y oí voces que no eran el viento. Puedes creer lo que quieras. Yo sé lo que vi. Y sé lo que sentí, que los 6 hombres del Santa Lucía habían esperado 20 años para subir esa cuesta. Y que esa noche, por fin, alguien les había abierto la puerta. Hugo gritaba. No con la voz del abogado. No con la voz calculada del hombre que controlaba cada conversación, cada silencio, cada mirada. Gritaba con la voz de alguien que lleva 20 años conteniendo algo y que ya no puede más. Una voz que el viento se llevaba a pedazos, que la lluvia ahogaba, pero que aún así nos llegaba a todos con la claridad obscena de una confesión que nadie ha pedido. Yo estaba en la puerta del balcón. Martín detrás de mí y con el brazo extendido para agarrarme si intentaba salir. Celia en la escalera. Inés un peldaño más abajo, con los ojos cerrados y las manos en los oídos, como una niña que cree que si no escucha no es real. Lola rezaba. No sé a quién. A nadie. A todos. Hugo sostenía la carpeta sobre el vacío con la mano derecha. La izquierda se aferraba a la barandilla. El viento le empujaba contra el hierro y luego lo tiraba hacia atrás, como si la tormenta estuviera decidiendo si se lo quedaba o no. Intenté razonar. Le dije que teníamos las cintas. Que había testigos. Que destruir la carpeta no iba a cambiar nada. No sé si me oyó. El viento se tragaba las palabras. Pero algo se estaba rompiendo detrás de sus ojos. Lo vi en cómo le temblaba la boca. En cómo sus hombros dejaron de estar rectos por primera vez desde que llegó al faro. Y entonces gritó. No a mí. Al mar, a la tormenta, al vacío negro que se abría debajo de sus pies. Yo tenía 25 años. La frase salió con una fuerza que no le quedaba. Ronca. Desgarrada. Como algo que se arranca de dentro y deja carne viva. Mi padre me dijo que nadie iba a salir herido. Solo teníamos que mover los paquetes. El barco no tenía que hundirse. Nadie tenía que morir. Confesión involuntaria. Ante 5 testigos empapados de lluvia y de espanto. 20 años de contener el agua detrás de un dique y el dique acababa de reventar. Yo llamé a la farera. Yo le dije que apagara la luz. Pero no sabía que el barco iba a hundirse. No lo sabía. Lola dejó de rezar. Se quedó muy quieta, mirando a Hugo como se mira a algo que por fin tiene nombre. El monstruo de sus pesadillas. La voz del teléfono que le dijo apaga la luz o tu hijo amanece muerto. Hugo soltó la carpeta. No la lanzó. Abrió los dedos y la dejó ir. El viento la atrapó al instante. Las páginas se abrieron como un pájaro herido que intenta volar por última vez y la tormenta se las llevó. Vi mis notas, mis recortes, las fotografías de 20 años, los mapas con líneas rojas. Vi todo eso convertirse en confeti blanco contra el cielo negro y después desaparecer. Grité. Un grito animal, el sonido de alguien a quien le arrancan algo que se ha convertido en parte de su cuerpo. Me lancé hacia la barandilla. No sé qué pretendía. Atrapar las hojas en el aire. Saltar detrás de ellas. Solo sé que mis piernas se movieron solas hacia el vacío. Martín me agarró. Me rodeó la cintura con los 2 brazos y me arrastró hacia adentro con una fuerza que no le conocía. Caímos los 2 al suelo de la escalera.
Yo seguía gritando. Martín me sujetaba y repetía mi nombre una y otra vez, como si el sonido de mi nombre fuera lo único que podía impedir que me rompiera del todo. Se me rompió igual. Lo que siguió fueron horas que recuerdo como fragmentos sueltos. Cristales rotos de una noche que mi memoria se niega a recomponer entera. Hugo entró del balcón. Empapado, temblando, con las manos vacías. No miró a nadie. Subió a la linterna y cerró la puerta. Metal contra metal. El cerrojo. Se encerró con la luz giratoria y el viento que silbaba por las juntas del cristal y no salió. Inés se sentó en el suelo del rellano y lloró sin hacer ruido. Su hermano era un asesino. Su padre había sido el arquitecto. No hay forma de cambiarse la sangre. Lo intentó después, cambiándose el apellido. Pero eso fue después. Martín me llevó a la sala común. Me puso una manta sobre los hombros. Me preparó algo caliente. No recuerdo qué era. Sé que quemaba y que mis manos no dejaban de temblar. Celia vigilaba junto a la ventana. Lola rezaba junto a la chimenea apagada, murmurando nombres que no eran de santos. Eran los 6. Su letanía privada de 20 años. La carpeta se había ido. 20 años. Todo al mar. Pero me equivocaba al pensar que se había acabado. Quedaban las cintas. Las cintas eran la voz de los muertos y la voz de los asesinos, grabadas en el mismo hilo magnético, y eso ningún viento se lo puede llevar. Eran las 2 de la madrugada cuando Lola dejó de rezar. Se levantó despacio. Fue a la ventana que da al acantilado y se quedó mirando la oscuridad. 1 minuto. 2. Inmóvil como una estatua de sal. Y entonces nos llamó. Un susurro que de alguna forma atravesó el ruido de la tormenta. Mirad. En el acantilado, abajo, a lo largo del sendero que sube desde la playa hasta el faro, había luces. No eran linternas. No eran reflejos. Eran llamas. Pequeñas, temblorosas, amarillas, moviéndose despacio en fila india por el camino. Como velas. Exactamente como velas sostenidas por manos que no se veían. Una procesión. 6 luces. Subían despacio, con la cadencia de un cortejo fúnebre, ajenas al viento que debería haberlas apagado en un segundo. Ninguna vela real sobrevive a un temporal de fuerza 10. Pero esas luces no se apagaban. Subían. Paso a paso. Hacia nosotros. Lola se santiguó. A Santa Compaña, susurró. Nadie habló. Lo que mi cuerpo sentía no era miedo. Era algo más antiguo. Algo que no tiene nombre en castellano y quizá tampoco en gallego. La certeza de que los muertos no se van del todo. De que a veces vuelven a caminar. Oí un ruido arriba. Hugo salió de la linterna. Bajó y se acercó a la ventana. Por primera vez en toda esa noche, su cara no expresaba miedo ni cálculo. Solo asombro. Las luces subieron. Se acercaron. Llegaron a la curva del sendero donde el camino gira y se pierde detrás de las rocas, justo antes de la explanada del faro. Y se apagaron. Todas a la vez. Como si alguien hubiera soplado 6 velas de un cumpleaños al que nadie estaba invitado. Oscuridad. Solo el haz de la linterna girando sobre nuestras cabezas, barriendo el acantilado vacío donde un momento antes había habido luces. Celia habló primero. Fuegos de San Telmo. Electricidad estática. Los minerales del acantilado. Es un fenómeno documentado. Lola negó con la cabeza. Son los 6 del Santa Lucía. Han subido a ver quién les ha llamado.
Hugo se sentó en el suelo, despacio, con la espalda contra la pared, y se quedó mirando al vacío con la expresión de alguien que ha dejado de luchar. No sé qué creer ahora, meses después, en esta habitación de hospital. No sé si lo que vi fue electricidad estática o fue mi padre subiendo la cuesta con otros 5 hombres para decirnos que ya bastaba, que ya habían esperado bastante. Lo que sé es que después de las luces, algo cambió en todos nosotros. La procesión rompió algo que no se podía volver a pegar. Pasó 1 hora. Quizá más. Entonces alguien dijo, ¿dónde está Inés? Su habitación estaba vacía. Su cámara sobre la cama. Su chaqueta colgada. Pero Inés no estaba. Después de Román, después de las luces, una persona que desaparece no es una persona que ha ido al baño. Nos repartimos el faro. Hugo no se movió del suelo. Martín bajó al sótano. Fue Martín quien la encontró. Estaba en el despacho del antiguo farero. Sentada en la silla, con los auriculares puestos, llorando. Bajé a la carrera. Cuando entré, Inés se estaba quitando los auriculares. Despacio. Con las manos de alguien que acaba de tocar algo envenenado. Nos miró. Cara empapada, ojos rojos. La boca abierta como si las palabras se hubieran atascado entre la garganta y los dientes. Hay otra cinta. Estaba separada de las demás, metida en un estuche debajo de la radio, sin etiqueta. Inés la había encontrado mientras nosotros mirábamos las luces. Había bajado sola, en la oscuridad, con una sola vela. No era la frecuencia marítima. Era una conversación telefónica. El farero anterior también grababa las llamadas que entraban al faro. Y alguien había llamado la noche del naufragio. Horas antes. La voz que llamaba era grave, autoritaria. Inés la reconoció al instante. Su padre. Manuel Cerdeira. El armador. Y la voz que le respondía era Hugo. Joven. Seguro. Sin el temblor que le habíamos oído en el balcón. Amaro va a hablar. Si habla, perdemos todo. La voz de Cerdeira. Calmada. Como quien comenta el tiempo. ¿Cuándo? Hugo. 25 años. Preguntando cuándo con la naturalidad de quien pregunta la hora de una reunión. El barco sale a las 10. El faro se apaga a las 11. A las 11:15 ya no hay problema. A las 11:15 ya no hay problema. 8 palabras. 6 hombres muertos en 8 palabras. Mi padre sentenciado entre una hora y la siguiente como quien tacha una línea en un cuaderno. ¿Y la farera? Hugo otra vez. Preguntando por Lola. Asegurándose de que la pieza encajaba. Tiene un crío. Hará lo que le digamos. Cerdeira. Sabiendo que una madre hará cualquier cosa. Usándolo como palanca. Como herramienta. La cinta se cortaba ahí. Un padre y un hijo planeando un asesinato múltiple con la eficiencia de una transacción comercial. Inés dejó los auriculares sobre la mesa. Me miró. Voz rota, ojos firmes. Mi padre mató a tu padre. Mi hermano mató a Román. ¿Qué se supone que haga yo con eso? La miré. Una mujer de 20 y tantos años cuyo mundo se había desplomado en 48 horas. Que ahora sabía que su padre era un asesino. Que su medio hermano era otro. Que la sangre de la que venía estaba podrida hasta las raíces. La verdad, le dije. Lo que yo llevo 20 años intentando hacer. La verdad. Inés cerró los ojos. Asintió una vez. Y en ese gesto vi algo que no había visto en 20 años de investigación,
A alguien del otro lado eligiendo la justicia sobre la sangre. Un Cerdeira eligiendo hacer lo correcto. Subimos del sótano. Los 5, Inés, Martín, Celia, Lola y yo. Hugo seguía sentado en el suelo de la sala común, en la misma posición en la que lo habíamos dejado, con la mirada perdida en algún punto del suelo que solo él podía ver. No le dijimos lo de la segunda cinta. Él ya sabía lo que había en ella. Eran casi las 4. La tormenta seguía, pero los intervalos entre ráfagas eran más largos. Quizá estaba cediendo. Nos sentamos a esperar. A que amaneciera. A que pudiéramos llamar a la Guardia Civil. Las cintas estaban a salvo abajo, en una habitación que había esperado 20 años para ser abierta. Entonces el generador de emergencia tosió. Una vez. 2 veces. El zumbido que llevaba horas sonando de fondo, tan constante que habíamos dejado de oírlo, se interrumpió. Volvió. Se interrumpió otra vez. Y luego se apagó. Oscuridad total. La linterna del faro se detuvo. El haz de luz que había estado girando sobre nuestras cabezas toda la noche, el único latido constante en aquel caos, se paró. Y la oscuridad que cayó sobre nosotros fue una oscuridad distinta. No era la ausencia de luz. Era una presencia. Algo espeso, algo que se podía tocar, algo que te entraba por los oídos y por la boca y te llenaba por dentro. Lola gimió. Un gemido bajo, animal, el sonido de una mujer para quien el faro apagado es el peor recuerdo posible. La última vez que esa luz se apagó, 6 hombres murieron. No pasa nada, dijo Celia en la oscuridad. El combustible se ha acabado. Eso es todo. Pero no era todo. En el silencio que dejó el generador, oímos otra cosa. Arriba. En la linterna. Metal contra metal. El cerrojo de la puerta de la sala de la linterna. Alguien lo estaba descorriendo. Desde dentro. Hugo. Hugo, que llevaba 1 hora sentado en el suelo sin moverse. Hugo, que en algún momento había subido a la linterna sin que nadie lo notara. Hugo, que ahora abría la puerta en la oscuridad total y salía. Oí sus pasos en las escaleras. Bajando. Despacio. Peldaño a peldaño. En la oscuridad. Sin vela. Sin prisa. Nadie se movió. Nadie respiró. Los pasos bajaron. Pasaron el segundo piso. Pasaron el primero. Siguieron bajando. Hacia el sótano. Hacia las cintas. El siguiente capítulo se publicará cuando seamos 150. 150 personas que conozcan esta historia. 150 testigos que no puedan ser silenciados. Suscríbete. No por mí. Por la verdad que todavía está en esas cintas.